A primera vista, la Antártida parece un páramo congelado, pero ocultos debajo del exterior helado hay misterios que han dejado desconcertados incluso a los científicos modernos, desde un ADN de millones de años hasta túneles de gran tamaño. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Únase a nosotros mientras le mostramos los 15 descubrimientos en la Antártida que podrían cambiar la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. ADN de 5 millones de años. En un descubrimiento evolutivo sin precedentes, los investigadores han extraído un ADN antiguo enterrado bajo los océanos de la Antártida. Este antiguo material genético ofrece una ventana extraordinaria a la vida marina antártica extinta que data de hace más de 1 millón de años. El ADN que desafía la edad fue recolectado de sedimentos del fondo marino a 584 pies de profundidad en el mar de Escocia de la Antártida. La muestra se origina en un periodo de tiempo 800.000 años anterior al ADN más antiguo recuperado anteriormente. Los organismos exactos de los que se origina el ADN permanecen sin identificar. Las muestras provienen de Eucar microbianos que habitaron los océanos de la Antártida durante la era Pline Media. El ADN pudo sobrevivir un periodo de tiempo tan sorprendente debido a las condiciones ideales de preservación de la Antártida. Mientras que el organismo fuente exacto sigue siendo desconocido, los ecos genéticos se derivan de los Eucar microbianos que habitaron los mares de la Antártida durante el periodo Pline Medio. El frío primitivo de la Antártida ha creado un archivo congelado que preserva registros genéticos a través de edades geológicas. El frío permanente y la lenta tasa de acumulación de sedimentos glaciales han permitido que la materia orgánica sobreviva millones de años en gran medida intacta como una sola. Los científicos afirmaron que cada célula es una cápsula del tiempo. Este innovador estudio demuestra el inmenso potencial de la Antártida para desbloquear historias evolutivas, historias de sus días progenitores. El continente seguramente alberga innumerables pistas genéticas, más que esperan silenciosamente su extracción a medida que mejoran las técnicas de detección remota y perforación. Los investigadores anticipan la exhumación de millones de años a través de organismos antárticos como viejos musgos de 40 millones de años. Este extraño reino helado probablemente esconde un precioso tesoro sin explotar de historia biológica dentro de sus sedimentos permanentemente congelados. Número 14. Navegantes polinesios. Nueva evidencia sugiere que la Antártida no fue descubierta por exploradores europeos alabados, sino por ingeniosos viajeros polinesios siglos antes. La época heroica de la exploración antártica se remonta convencionalmente al ruso Fabian Gottl von Bellingen, quien citó por primera vez el continente en 1820. Una visión revisionista atribuye a los marinos polinesios el haber llegado a las gélidas aguas antárticas casi 600 años antes. Esta asombrosa posibilidad surge de las historias orales traducidas de los Mai, que describen a un jefe llamado Urangiora, según Mythic Tales, que viajó hacia el sur alrededor del año 658 después de Cristo y regresó con relatos de inmensos icebergs y flujos de algunas aguas. Los eruditos creen que estas historias indican que Urangiora alcanzó el perímetro de la Antártida. Los que respaldan esto son intrincadas tallas de madera y huesos que representan lo que parecen tierras cubiertas de hielo. Si es precisa, esta revelación sería una recalibración trascendental del descubrimiento de la Antártida. Reconocería a ingeniosos marineros de las islas del Pacífico con habilidades de navegación comparables a las de los pueblos indígenas del Ártico. Estos viajeros se asentaron en el vasto Pacífico, utilizando la navegación celestial y el conocimiento de las rutas marítimas reservadas para generaciones. El legado de los intrépidos polinesios merece un reclamo por ser pioneros en una de las últimas fronteras inexploradas de la Tierra, siglos antes que otras civilizaciones. Número 13. Expedición del calamar colosal. El calamar colosal es una de las criaturas más esquivas del océano, con solo unos pocos avistamientos registrados. En 2022 se lanzó una expedición innovadora para descubrir los misterios que rodean a esta misión que dirige la empresa.
La organización sin fines de lucro Calamar Colosal en asociación con biólogos marinos y compañías de turismo polar. Su objetivo es observar y estudiar con éxito los calamares colosales vivos en su hábitat natural antártico antes de 2025, alcanzando longitudes de más de 40 pies. El calamar colosal representa el invertebrado más grande de la Tierra. Habita en un reino alienígena a más de 6.000 pies debajo de la superficie del océano. Para acceder a este ambiente extremo, la expedición estará equipada con cámaras y luces especializadas para examinar a estos gigantes de cerca. Los investigadores esperan comprender mejor su anatomía, visión, ecología alimentaria y comportamiento. Aún quedan preguntas claves sobre cómo el calamar emplea sus ojos de gran tamaño y si exhiben bioluminiscencia. Desbloquear estos secretos proporcionará información sobre la adaptación a las profundidades marinas, así como sobre las interacciones entre los depredadores y las presas, ya que 2025 marca el centenario del descubrimiento del calamar colosal. Esta misión se esfuerza por honrar ese hito a través de revelaciones pioneras sobre uno de los más asombrosos ejemplos de gigantismo en el reino animal. Número 12. Pirámides congeladas. Este pequeño sitio arqueológico en la Antártida podría reescribir la historia de la humanidad. Se rumorea desde hace mucho tiempo que la Antártida alberga antiguas estructuras piramidales y nueva evidencia puede respaldar esta afirmación. En 2016, las imágenes satelitales revelaron una pirámide arquitectónicamente precisa, parcialmente enterrada bajo el hielo antártico. La cara inclinada y la forma geométrica de la pirámide reflejan a la Gran Pirámide de Giza, sin embargo, con más de 900 pies de altura. Este edificio antártico eclipsaría incluso a las pirámides egipcias más grandes. La anomalía se encuentra en lo profundo de las montañas Ellsworth de la Antártida, cuyos picos sobresalen a través de la capa de hielo. Esta ubicación a cientos de millas del océano desafía las nociones de que la construcción humana estuvo detrás de esto. Algunos especulan que la pirámide es evidencia de civilizaciones antárticas prehumanas avanzadas. Otros postulan que fue creada mediante intervención extraterrestre para servir como monumento o puesto de avanzada. Por supuesto, la ciencia convencional favorece las explicaciones más mundanas que proponen. La roca Paramal probablemente se formó a través de patrones de erosión natural que explotan las juntas preexistentes en el lecho de roca. Sin embargo, la increíble escala de la estructura y la precisión arquitectónica mantienen a los conspiradores zumbando si algún artefacto o vínculo con sus creadores está enterrado en su interior. Algún día podremos conocer la verdad de sus orígenes. Por ahora, la Gran Pirámide de la Antártida perdura como un enigma perdurable en la parte inferior del mundo. Número 11. Fitoplancton próspero. El fitoplancton son organismos microscópicos que forman la base de la red alimentaria marina. A pesar de la reputación de la Antártida como un páramo gélido, estos pequeños vagabundos están prosperando milagrosamente en las aguas costeras del continente. Durante años, los científicos creyeron que el hielo marino perenne bloqueaba demasiada luz solar para soportar un crecimiento significativo del fitoplancton. Sin embargo, las innovaciones en la investigación han descubierto la verdad. Robots submarinos y satélites como el EIA-2 de la NASA revelaron que la capa de hielo de la Antártida está plagada de huellas de rocas y las aberturas que permiten que la luz del sol filtre este fitoplancton microscópico se han adaptado para aprovechar cualquier fragmento de luz que se multiplica a través de las capas superficiales de agua de deshielo y los puntos florecientes, tal como los pastizales oscilantes en la Tierra, el fitoplancton, las praderas, las alfombras y los paisajes marinos iluminados de la Antártida se han adaptado a los extremos del hábitat de la zona de hielo marino. Estos diminutos vagabundos fotosintéticos sustentan toda la red alimentaria del océano austral,
desde el krill, parecido a los camarones, hasta las ballenas, los pingüinos y las focas, y descubren los misterios de la resiliencia del fitoplancton. Incluso en los confines más oscuros de la Antártida, ilustra cómo la vida aprovecha la creatividad para superar las condiciones ambientales. Desafíos. Número 10. Fragmentos de meteoritos. La extensión helada de la Antártida alberga un tesoro de prístinos especímenes de meteoritos, con miles dispersos en el remoto paisaje azotado por el viento, preservado por el clima perpetuamente frío y seco, que impide la erosión. Este frágil continente ha acumulado la mayor concentración de meteoritos en la Tierra. Entre estos fragmentos extraterrestres, uno se destacó por su posible importancia científica. Allen Hills 84001. Este celestial meteorito del tamaño de la palma de la mano fue descubierto fortuitamente en 1984, encerrado en hielo cerca de Allen Hills. Lo que comenzó como una expedición de investigación antártica de rutina dio un giro inesperado. Ese día, tras un análisis mineralógico, el meteorito se separó de los especímenes típicos que portaban un sorprendente parecido con las muestras de suelo marciano examinadas por los Viking Landers de la NASA. Mientras los investigadores investigaban más a fondo, propusieron una narrativa fascinante que data de hace aproximadamente 3.500 millones de años. El meteorito apareció violentamente expulsado de Marte por el impacto de un antiguo asteroide y se embarcó en una odisea interplanetaria antes de su fortuito aterrizaje en la Antártida. El análisis microscópico más provocativo de la década de 1990 sugirió la presencia de estructuras diminutas y compuestos orgánicos, mientras que algunos creían que estas características microscópicas indicaban vida microbiana antigua en Marte, lo que constituiría evidencia sin precedentes de formas de vida extraterrestres. El meteorito de Allen Hills no es el único que plantea preguntas profundas. Un brillante meteorito dorado desenterrado del hielo antártico en 2000, originado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, deslumbra con impresionantes cristales de olivino amarillos esparcidos por toda su masa. Con un peso inicial de 1.300 libras, ejemplifica la asombrosa belleza natural que cae desde el espacio exterior. Número 9. Los lagos subterráneos. La superficie helada de la Antártida oculta una sorpresa dinámica. Investigadores del mundo subterráneo en todo el continente antártico han descubierto alrededor de 400 lagos subglaciales escondidos debajo del hielo. Estos enigmáticos cuerpos de agua existen en completa oscuridad, aislados de la luz solar durante potencialmente millones de años. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes de la Tierra. Tiene aproximadamente el mismo tamaño del lago Ontario, enterrado bajo 2,5 millas de hielo antártico. Estos lagos son restos del pasado distante, cuando la Antártida tenía un clima completamente diferente, cuando la Tierra Ártica se enfrió hasta convertirse en una superficie helada del desierto. El hielo superpuesto permite que el agua del lago permanezca líquida a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Algunos contienen ecosistemas únicos con microorganismos adaptados a las condiciones extrañas. El estudio de estas aguas aisladas proporciona información sobre la historia de la Antártida mientras continúa la búsqueda de más lagos ocultos. Algunas estimaciones sugieren que existen más de 1.000 en todo el continente y que otros hallazgos acechan bajo el hielo de la Antártida esperando el descubrimiento. Las posibilidades que siguen siendo literalmente infinitas, dado que más del 90% del lecho rocoso del continente está oculto desde la vista. Número 8. Antiguo cementerio de pingüinos. En 2016, investigadores en la Antártida hicieron un descubrimiento sorprendente: un cementerio de restos de pingüinos perfectamente conservados que datan. Hace más de 5.000 años, los cadáveres momificados fueron descubiertos en Cabo Izar, ubicado justo al sur de la lengua de hielo de Dwalski, en la costa de Scott. A medida que el equipo excavaba más profundamente, descubrieron capas de huesos de pingüinos,
fósiles e incluso cuerpos en descomposición que parecían sorprendentemente recientes. Se reveló mediante la datación por radiocarbono de los restos que este sitio funcionó como una colonia de reproducción de pingüinos en al menos 3 ocasiones distintas durante miles de años. La ocupación más reciente terminó hace unos 800 años, probablemente debido al aumento de los niveles de nieve durante la pequeña edad de hielo. Los pingüinos ocupantes más antiguos disfrutaron de condiciones de reproducción más favorables aproximadamente. Hace 5.000 años, el ambiente extremo del Valle Seco jugó un papel clave en la preservación de este momento congelado en el tiempo. El hecho de que algunos pingüinos momificados estuvieran en mejores condiciones que otros indica cambios entre periodos de cambio climático. Este cementerio proporciona información sin precedentes sobre cómo se adaptaron los antiguos pingüinos residentes de la Antártida a las condiciones cambiantes a lo largo de milenios. Número 7. La colonia de peces de hielo. En 2021, científicos que exploraron el mar de Webb de la Antártida descubrieron un próspero punto caliente para uno de los peces más singulares de la Tierra, el pez de hielo. Esta especie es el único vertebrado con sangre transparente debido a adaptaciones que le permiten sobrevivir sin hemoglobina. Durante el mapeo rutinario del fondo marino, los investigadores se sorprendieron al descubrir una extensa colonia reproductora de peces de hielo de proporciones asombrosas. La red de nidos cubría 2,40 kilómetros cuadrados de fondo marino, o aproximadamente el tamaño de Malta. Cada nido contenía hasta 2.500 huevos custodiados por un pez de hielo adulto en total. El equipo documentó más de 60 millones de nidos activos, que representan una de las colonias de animales más grandes jamás descubiertas. Este floreciente pez de hielo representa una fuente vital de alimento antártico, y alrededor del 90% de las focas húmedas locales se observaron buceando dentro de los límites de la colonia este año. El apocalipsis añade una pieza importante que faltaba en el rompecabezas del ecosistema del mar de Weddell. Antes de este descubrimiento, la existencia de una población tan enorme de peces de hielo era completamente desconocida. También amplía la comprensión de la red alimentaria de la plataforma continental antártica. La sensibilidad de la colonia de peces de hielo a las fluctuaciones climáticas la convierte en un indicador crítico para monitorear la salud del océano Antártico como ecosistema de facto. Estas criaturas translúcidas y sus zonas de anidación merecen protección continua y estudio. Número 6. El sector prohibido. La Antártida contiene una región prohibida envuelta en un misterio donde solo personas autorizadas pueden ingresar, conocida vagamente como el sector prohibido. Los teóricos de la conspiración creen que esta área aislada en el continente helado alberga secretos extraños. La zona prohibida cae bajo la jurisdicción del Tratado Antártico, un sistema que preserva el continente para la investigación científica pacífica. Los funcionarios afirman que el sector prohibido protege las zonas de reproducción del pingüino emperador de la interferencia humana. Sin embargo, la vaguedad que rodea la zona hace que muchos especulen que allí se llevan a cabo actividades clandestinas. Algunos creen que hay bases ocultas que estudian extraterrestres, fuentes de energía exóticas o tecnologías avanzadas. Otros creen que se están realizando excavaciones secretas en busca de restos de civilizaciones antiguas, enterradas bajo el hielo. Por supuesto, los gobiernos niegan estas teorías, pero no brindan más detalles sobre el sector prohibido. Su ubicación remota, lejos de bases pobladas, solo profundiza el enigma. Por ahora, los secretos que contiene esta Antártida permanecen ocultos en el hielo esperando ser desenterrados, y hasta que se dé transparencia, el sector prohibido seguirá alimentando especulaciones febriles sobre qué podrían estar ocultando exactamente las potencias mundiales en la frontera más apartada de la Antártida. Número 5. El único crimen en el Polo Sur. En el año 2000, el astrofísico australiano Rodney Marks se convirtió en la primera y única víctima de una muerte sospechosa en la historia de la Antártida. Ese año, el experimentado investigador estaba pasando el invierno en la remota estación del Polo Sur, cuando de repente cayó gravemente enfermo.
Su salud se deterioró rápidamente en unas pocas horas y murió trágicamente con solo 32 años. Una autopsia reveló altas concentraciones de metanol en su sistema, una sustancia química tóxica probablemente imposible de ingerir accidentalmente en tal dosis. La fuente del metanol no estaba totalmente clara, y Marks no tenía ninguna razón discernible para consumirlo deliberadamente. Inmediatamente se sospechó que se había cometido un acto sucio. La impactante muerte de Marks desencadenó la primera y única investigación criminal sobre el continente helado, y como estaba bajo jurisdicción australiana, la difícil investigación se basó en expertos forenses de la policía de Nueva Zelanda. Pero realizar análisis forenses en las duras condiciones de la Antártida resultó ser un enorme desafío. Después de que extensas entrevistas arrojaron pocas pistas, las autoridades cerraron el caso no resuelto en 2007. La misteriosa muerte de Marks permanece nublada en perpetua ambigüedad, con el caso abandonado por falta de pruebas. Hay interminables especulaciones sobre si el metanol fue administrado deliberadamente de alguna manera. La verdad de lo que ocurrió ese día en el año 2000, en uno de los lugares más remotos de la Tierra, parece destinada a permanecer enterrada para siempre en el hielo. Número 4. La billetera perdida. En una historia notable que abarca más de medio siglo, una billetera perdida en la Antártida en la década de 1960 fue devuelta milagrosamente a su dueño en 2021. La billetera pertenecía a Paul Grisham, un ex meteorólogo de la Marina que estuvo destinado en la estación McMurdo en la Antártida a finales de la década de 1960. Durante la época de Grisham en el continente helado, de 1967 a 1968, accidentalmente dejó su billetera en la estación científica. La billetera permaneció guardada detrás de un casillero, perfectamente conservado en las temperaturas perpetuamente heladas de la Antártida. En 2014, más de 45 años después, llegaron los trabajadores que demolían un edificio en la estación McMurdo y dieron con la billetera de cuero desgastada encajada en una grieta. Dentro de la billetera había restos de la vida de Grisham y su tarjeta de identificación de la Marina. Una tarjeta perforada de raciones de cerveza, recibos de dinero enviado a su esposa y más. A pesar de este tesoro de información, localizar a Grisham, de 91 años en la actualidad, requirió un trabajo de detective serio. Stephen Deo, un veterano de la Fuerza Aérea, se embarcó en una misión de 6 años para localizar al propietario original y después de una búsqueda incansable, Deo finalmente se puso en contacto con Grisham en 2020. Al recibir su billetera perdida hace mucho tiempo, Grisham se sorprendió de que tal objeto insignificante aún sobreviviera. De los artículos devueltos, Grisham quedó especialmente asombrado al encontrar la receta de cala casera que llevaba durante su estancia en el hielo. Número 3. Pastel de frutas del siglo pasado. Los conservadores antárticos hicieron un descubrimiento sorprendente. Un pastel de frutas de 100 años perfectamente intacto escondido dentro de una cabaña en ruinas. El pastel, notablemente bien conservado, fue abandonado en 1911 por la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott y encontrado en Cabo Adair, todavía envuelto en papel y encima de un estante. A pesar de su abandono durante un siglo en el duro clima de la Antártida, el pastel de frutas parecía inquietantemente comestible. Tal parece, conservaba un aroma a fruta y una textura coriácea que recordaba más al ladrillo que al bizcocho. Por supuesto, nadie se atrevió a probar el antiguo pastel por seguridad y razones de conservación. La Antártida tiene cualidades de conservación incomparables en este abismo helado, e incluso la materia orgánica perecedera emerge ilesa a través de las décadas. En la actualidad, esta reliquia de la era dorada de la exploración antártica reside en el Museo Canterbury de Nueva Zelanda. Número 2. Las cataratas de sangre. Las cataratas de sangre macabras en los valles secos de McMurdo en la Antártida han cautivado durante mucho tiempo a los investigadores con su escalofriante color carmesí. Esta extraña cascada fluye desde la superficie del glaciar Taylor hacia las gélidas aguas del lago Bonney,
Debajo del líquido rojo, sangre profundo, que contrasta marcadamente con el paisaje helado de un blanco inhóspito, que parece siniestramente sangre fluyendo. Durante décadas los científicos debatieron los orígenes de las cataratas. Las primeras hipótesis de la horripilante coloración de las cataratas de sangre se le atribuyó a la presencia de algas rojas. Sin embargo, las duras condiciones de los valles secos hacen que las algas fotosintéticas sean poco probables. Otras teorías involucran la oxidación de minerales de hierro o bacterias inusuales. El misterio finalmente se resolvió en 2017 usando tecnología de radar para mirar dentro del glaciar que alimenta sangre. Los investigadores descubrieron que un líquido salino rico en hierro de un antiguo lago subterráneo era responsable del tono rojo vivo. Esta salmuera se originó en un antiguo lago que ahora se encuentra completamente sellado debajo del glaciar. Durante millones de años, la salmuera atrapada se volvió cada vez más salina a medida que el agua escapó en forma de hielo, mientras que las sales se concentraron. Esto, junto con el alto contenido de hierro, permite que el líquido subglacial permanezca en forma fluida a pesar de las temperaturas promedio de -7 grados Celsius. Cuando la salmuera rica en hierro entra en contacto con el oxígeno en Blood Falls, se oxida y se vuelve rojo vivo. Número 1. Túneles tan altos como la Torre Eiffel. Se ha descubierto una red de túneles verdaderamente enormes en las profundidades de la capa de hielo de la Antártida. Estos canales excavados en la parte inferior del hielo son asombrosamente grandes, comparables en altura a la Torre Eiffel de París. Las cavernas aparecieron por primera vez en enero de 2019, cuando los científicos volaron radares sobre la plataforma de hielo Filchneone y descubrieron inmensos túneles que medían hasta 1000 pies de altura y estaban completamente erosionados hacia arriba en el hielo. Los túneles probablemente se formaron a partir del agua tibia del océano que circulaba debajo de las plataformas de hielo y derretía el techo de la cavidad en algunos puntos gracias a los rayos de luz solar que fluyen a través del hielo e iluminan estas relucientes catedrales. Aquí los ríos fluyen de manera impredecible en diferentes direcciones cada año. Su gran tamaño y complejidad han sorprendido a los científicos. Bajo la Antártida fluye mucha más agua de deshielo de lo que se había estimado previamente, lo que influye en las condiciones en la línea de conexión a tierra, donde el hielo se encuentra con el océano. Aprender más sobre estos enormes ríos invertidos ayudará a los científicos a modelar la respuesta de la Antártida al cambio climático. El descubrimiento resalta cuánto más queda por descubrir incluso en las fronteras más remotas de la Tierra. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!